y que querían un cese al fuego. Y le dijo con una voz que realmente resultaba conmovedora en esos momentos al general Delgado que pararan el fuego. Y le decía: Víctor Alberto, tú no puedes permitir que nos maten. Por favor, den la orden de cese al fuego. ¿Por qué no habló el presidente de la República? Fundamentalmente porque se sabía que Reyes Echandía era rehén de los asaltantes. En ese momento no estaba actuando conforme a sus propias decisiones. No era un hombre libre. ¿Ustedes tienen rehenes? Está el presidente de la Corte y varios magistrados. Si el ejército llega a subir aquí al cuarto piso, ¿nos estamos? Al tercer piso, nos morimos todos. ¿Entendido? Me dijo que había hablado también con el director nacional de la policía, que era el general Delgado Mayarino, y según me comentó mi padre, ellos le habían manifestado que la orden de cese al fuego ya estaba dada. Entonces a él le preocupaba un poco en ese momento que, habiéndose dado la orden de no disparar más, según se lo dijeron a él, el director del DAS y el de la Policía Nacional, pues la orden no se hubiera cumplido. Por eso en esa segunda oportunidad me dijo: mire, parece que el problema es de comunicación. La orden la dieron, pero la orden no llega a las tropas que están en Palacio. Esa fue, entre otras cosas, la razón por la cual yo le sugerí en esa segunda llamada que una forma de restablecer esa comunicación que aparentemente no existía era a través de los medios de comunicación. Yo le dije: mira, lo que podemos hacer es salir al aire en un noticiero y decir lo que me estás diciendo, que la orden ya está dada, que es cuestión de que la tropa la cumpla. Un primer grupo de rehenes es rescatado por el ejército y llevado a una edificación contigua, mientras el presidente de la Corte trata por todos los medios de lograr un cese al fuego. Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego. La situación es dramática. Estamos aquí rodeados de personal del M-19. Pero con eso hay una cosa curiosa, y es que la ministra de Comunicaciones de la época se enfadó muchísimo con eso, que era la doctora Sanín, y llamó a varios medios de comunicación a decir que no podían seguir haciendo esa clase de transmisiones al aire. A pesar de que también otros magistrados hacen llamadas a la radio pidiendo un cese al fuego, el presidente Belisario Betancur mantiene inmodificable su decisión y no pasa al teléfono al presidente de la Corte. Evidentemente, nunca hablaron el presidente Betancur y mi padre durante la toma del Palacio de Justicia. Presidente, doctor Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado al teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble que el M-19 no es el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Es lo increíble, el ejército entró con sus tanques y aquí están sonando los tiros. Cuando entran en este piso nos morimos todos, sépalo. Simultáneamente a este fallido proceso de diálogo, el ejército ha tomado control del sótano y del primer piso del Palacio de Justicia. Los guerrilleros se repliegan hacia el tercer y cuarto piso, donde siguen manteniendo a los principales rehenes. Se ordena a la policía la misión de llegar a la terraza del palacio con fuerzas especiales transportadas en helicóptero y desde allí iniciar la recuperación del cuarto piso. Inicialmente el cuarto piso le correspondió a la Policía Nacional. Ellos lanzaron sus tropas especializadas, el COPES, el Comando Especializado en Contraextorsión y Secuestro, que tenían una extraordinaria preparación en ese tipo de acciones. En esos momentos se informó por parte del director de la policía que un comando de la policía tenía previsto entrar al cuarto piso, que era precisamente donde quedaba la sala penal de la Corte y donde los guerrilleros mantenían a esos magistrados como rehenes, y que para penetrar al cuarto piso era necesario dinamitar una puerta metálica
desde la terraza. Varios ministros expresamos nuestra preocupación por ese operativo. Yo recuerdo personalmente haber dicho que dinamitar una puerta metálica que se hallaba relativamente próxima al lugar donde estaban los magistrados era poner en serio riesgo la vida de los magistrados, de los rehenes, y que yo pedía que se aplazara ese operativo mientras se hacía el intento de conversar con Andrés Almarales a ver qué resultado daba. Yo no me hacía muchas ilusiones sobre esos resultados, pero le manifesté al presidente que había que agotar ese recurso en vista de que lo fundamental en ese momento era proteger la vida de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las otras corporaciones. Y nadie se opuso a la idea de que yo conversara con el guerrillero Andrés Almarales. En esos momentos precisos entró el general Delgado Mayarino diciendo: les quiero informar que ya se entró al cuarto piso, que la policía se tomó el cuarto piso. Para mí fue una información sorpresiva porque yo estaba seguro de que se había acogido la propuesta de que el operativo de entrada de la policía al cuarto piso se debía aplazar. Entonces yo me exalté un poco, protesté, y dije: pero ¿cómo? Si aquí se había acordado que se pararía la toma del cuarto piso por parte de la policía, o sea, la recuperación del cuarto piso, si se quiere. El general Delgado Mayarino se quedó un poco pensativo, pero yo continué diciendo: seguro que si dinamitaron la puerta metálica, en este momento están muertos todos los magistrados que se hallaban allí en la sala penal de la Corte. El general Delgado Mayarino dijo: no, pues yo voy a averiguar, yo no creo. Salió de la oficina donde estábamos, regresó a los pocos minutos y dijo: no, no ha muerto ningún magistrado. Resulta que los magistrados fueron llevados por los guerrilleros a un baño que se encuentra entre el tercero y el cuarto piso de la edificación. Y ya la policía entró al cuarto piso. Dije: pero la policía no encontró allí a ningún magistrado, ni vivo ni muerto. Digo: no, a ninguno, ni vivo ni muerto. Cuando cayeron a la terraza e ingresaron al cuarto piso, pues lo recibieron en una forma pues demasiado fuerte, y allí la policía perdió varias personas. Entre otras perdió un oficial extraordinario que tenía la policía, que era el comandante del COPES, que era el capitán Talero Prada. Él entró con su gente, casi todos salieron heridos, y el capitán Talero, y de pronto no tengo precisión, tal vez una o dos personas más, uno o dos agentes más murieron allí. Los momentos posteriores a este operativo no se han aclarado por completo. Parece ser, dicen los policías, encuentran a los guerrilleros colocados detrás de los magistrados que han sido puestos como rehenes, y en ese intercambio de fuego mueren los magistrados, mueren parte de los guerrilleros, como mueren también funcionarios de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional. Pues a mí no me presenta ninguna duda el hecho, pues, o la conclusión de que los magistrados murieron en ese momento de la entrada de la policía al cuarto piso, como además lo habíamos advertido que podía ocurrir. El cadáver del presidente de la Corte, de él concretamente, estaba parcialmente consumido por las llamas. Hay casos de otros magistrados que simplemente desaparecieron en medio del incendio, pero en el caso de él era un cadáver reconocible, entiendo, yo no le fui a ver nunca, y estaba parcialmente consumido por las llamas, lo que me da a entender, primero, que murió antes del incendio, que fue al comenzar la noche del 6 de noviembre, y desde luego que no pudo ser cierto que el director general de la policía haya hablado con él el miércoles en la mañana, como me lo dijo. Yo su muerte la ubico muy fácilmente el 6 de noviembre. Tuvo que ser en el momento en que la policía se toma el cuarto piso, que es la única explicación para que en su cuerpo haya tenido una bala que no es, eso está claro, de ninguna de las armas utilizadas por la guerrilla, y que puede ser, eso no está tan claro, una de las armas utilizadas por el comando de la policía que se toma el cuarto piso. Y era absolutamente falsa la versión que había dado el general Delgado Mayarino
en el sentido de que los magistrados habían sido trasladados a un baño entre el tercero y el cuarto piso, o a un baño entre el segundo y el tercero. Ahora no recuerdo muy bien. Era falsa, él dijo que lo habían llamado para decirle eso, pues era absolutamente mentirosa la versión, porque los cadáveres de los magistrados de la sala penal y de la sala constitucional fueron encontrados en el cuarto piso. De manera que si ellos hubieran estado en el momento del incendio en el baño que se hallaba entre el segundo y el tercer piso, pues no iban a aparecer después los cadáveres en el piso cuarto, además completamente calcinados. La investigación oficial no aclara nada de lo que sucedió en este momento. No se ha establecido una conclusión, como tampoco se conoce el origen del incendio que se inició en las primeras horas de la noche. Yo no creo que de manera deliberada alguien haya producido el incendio. Está clarísimo que el incendio empezó en el cuarto piso. O sea que estos señores llegaron a meterle candela a todos los temas que tenían que ver con la extradición de nacionales a los Estados Unidos por el delito de tráfico de narcóticos, que estaban ahí también archivados en ese mismo lugar. Ningún guerrillero a esas alturas es tan estúpido quemarse el mismo. Y quemar todos los procesos judiciales que había en uno de los pisos de la Corte Suprema significaba incinerarse la columna guerrillera misma con todos los magistrados dentro. Eso sería un suicidio. Bueno, de acuerdo con la versión de los militares, el incendio fue provocado por los guerrilleros, porque ellos hacían estallar unas bombas, no recuerdo ahora cómo se llaman, que son una especie de bombas incendiarias, y que esas bombas provocaron el incendio. Yo conozco otra versión en el sentido de que fue un obús o un rocket. Vi un enorme incendio que hacía que hacia ese lado no se pudiera escapar. La magnitud del incendio era enorme, ya en ese momento. Ese incendio fue posterior a una tremenda detonación que conmovió las bases del edificio y contribuyó a crear una tremenda incertidumbre que no supimos bien qué era. Y deduzco, por lo que vi, que de esa detonación, que parece que fue un cañonazo, se originó el incendio básicamente en ese tercer piso. Esto nos obligó a salir de allí a mano derecha, dentro del edificio, para tratar de alcanzar las escaleras del edificio que iban a los parqueaderos. A las 8:30, sí, ya de pronto comenzamos a oír el crepitar de las llamas y que decir si oía fue lo que era un verdadero incendio en toda la extensión de la palabra. Entonces nos asomamos desde lejitos a la oficina mía y vimos que ya estaba todo completamente en llamas. A partir de ese momento, no se sabe nada de la suerte del presidente de la Corte, de los magistrados del cuarto piso, de los civiles, ni de los guerrilleros que los tenían como rehenes. Cuando yo creía que la posibilidad que teníamos era la de salir por los parqueaderos, que no podíamos salir. Y no podíamos salir sencillamente porque los guerrilleros no dejaban salir por ese sitio. Allí me di perfecta cuenta de que estábamos, todos los que habíamos sobrevivido al incendio en esa parte y que habíamos ido a esas escaleras, estábamos en manos del M-19. Entonces Almarales ya comenzó a darnos instrucciones. Yo les quiero decir, ustedes están ya como rehenes nuestros. Si ustedes salen con nosotros. Si nosotros no podemos salir, ustedes tampoco pueden salir. Por favor, a los colombianos en el registro cronológico de Noticias 1 a las 10:31 de la noche. ¿Cómo es ya el balance de las Fuerzas Armadas en este operativo? Pues se recuperó para nosotros el Palacio de Justicia, pero cuando ya estos señores se vieron perdidos, empezaron por incendiar el sector en donde estaban los expedientes contra ellos y las llamas se propagaron totalmente y vea usted la situación en que nos encontramos. Los guerrilleros ni esperaban el incendio, ni lo tenían entre sus programas y, por el contrario,
lo que se veía era una tremenda indignación de que eso hubiera ocurrido. Y esos guerrilleros eran un número bastante escaso. Eran básicamente almarales, quien los comandaba 3 muchachas. Esos guerrilleros en este momento, incluyendo almarales, no pasaban de 10 o 12 personas. Algunos estaban heridos y otros no estaban heridos. La recomendación a los guerrilleros que había en ese momento es que ahorraran municiones, y la impresión que tuve personal es que de ese momento en adelante el problema se presentaba a ultranza, porque la toma era perfectamente comprensible, había fracasado. Debido a la intensidad del incendio, el coronel Plazas Vega ordena la retirada de los tanques del interior del edificio. A la salida es abordado por la prensa. Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes ni contra ninguna de las ramas del poder público. En este momento esto es un atentado contra la rama jurisdiccional, y eso hay que dejarlo muy claro, que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando, porque esta es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar. ¿Y la decisión es darlo de baja a los guerrilleros? Si a mí me disparan, yo contesto el fuego. Yo entré con mis carros, me recibieron a fuego, disparé. No sé. ¿Qué haría usted? Pero el presidente de la Corte Suprema, el doctor Echandía, ha pedido... No sé, yo no sé quién esté adentro. El fuego es controlado. En el interior permanecen unos 60 rehenes y 10 guerrilleros, mientras el ejército prepara una gran ofensiva que se inicia a las 2 de la mañana. Una de las batallas más tremendas, más espantosas que se libraron allá en ese campo de batalla fue la de las 2 de la mañana, que se echaron yo creo que se valieron las dos partes en contienda de todos los armamentos que se pueden usar en un momento de guerra. Nosotros permanecíamos botados en el baño sin otra esperanza que no fuera la que no nos acabaran a cañonazos. Sentimos con mucha claridad que parte del armamento del ejército eran los tanques, o había uno que disparaba, tremendo, pero curiosamente daba la impresión de que el ejército disparaba afuera contra nosotros, pero como que no nos localizaban muy bien. Y los guerrilleros salían a enfrentarlos con ametralladoras, con los fusiles Galil y todo eso que tenían para mantenerlos lejos. Pasado un cierto tiempo, recomenzaron los combates, pero ya no en otras partes del edificio como los anteriores, sino contra nosotros, los que estábamos en el baño. Fueron combates muy, muy fuertes y que terminaron, y después hubo un silencio enorme que daba la impresión que en el Palacio de Justicia no quedaba ya nadie, como no fuéramos los que estábamos en ese baño y con ese grupo de guerrilleros. Al amanecer se vive una tensa calma. El ejército se prepara para la ofensiva final que debe culminar con la recuperación total del Palacio de Justicia. Por ahí a las 5:30 de la mañana entró uno de los guerrilleros con un pequeño transistor y oímos una noticia que decía al país que todos los rehenes habían sido evacuados y que solo quedaban los guerrilleros, y que por lo mismo el gobierno había ordenado la operación Rastrillo. Cuando oímos eso, pues quedamos fríos, sin saber qué decir. Muchos, o algunos momentos antes, algunos de los que estábamos ahí decían: hagamos algo, llamemos a alguien. Los magistrados que estábamos allí
propiciamos una conversación con Almarales para tratar de buscar que ellos de alguna manera se rindieran y que nosotros les podíamos de alguna manera servir para ese efecto. En el curso de esas conversaciones fue constante la posición de Almarales sobre que el M-19 no se rendía jamás. Al fin se llegó a una solución, que fue enviar a uno de los que estábamos adentro a poner en conocimiento de la gente que ese ataque del ejército estaba dirigido contra muchas personas que no eran guerrilleros. Gritamos varias veces, a voz en cuello, al ejército que cesara el ataque, que había heridos ahí adentro, que éramos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que dejaran por Dios de disparar. El resultado de esos gritos fue deprimente, porque la única respuesta consistió en dispararnos más fuerte, como si la idea de que no eran guerrilleros todos los que estaban adentro no les produjera el más mínimo efecto. Y un momento después salió el doctor Arciniegas, magistrado del Consejo de Estado. Él logró salir en una pausa del combate, se gritó que iba a salir, salió con un trapo blanco, que por cierto lo suministré yo, que fue mi camisilla interior. Un magistrado de la Corte me dio su camisa para que la llevara como un pañuelo, como una bandera, y en la otra mano, ambas manos en alto, cogí yo mi carnet como consejero de Estado, dejé mi saco ahí y me fui en mangas de camisa, y llegué como anteriormente al borde de la escalera y grité que ¿puedo bajar? Y entonces dijeron de abajo, puede bajar. Entonces yo me puse de pie, levanté las dos manos y comencé a bajar peldaño por peldaño, gritando a cada peldaño, voy bajando, no disparen, soy consejero de Estado, no disparen, voy bajando, aquí voy. Pero eso se me hacía como un siglo, yo bajaba cada peldaño y nunca terminaba y nadie contestaba. Me cuentan después que oyeron unos balazos y creyeron que me han matado. Lo cierto es que yo llegué hasta el primer piso y había una pared ahí pues que no me dejaba ver el resto del patio, del salón central. Entonces yo grité, ya llegué, ¿ahora qué hago? Entonces me gritaron detrás de la pared, una esquina de la pared, puedes seguir. Y entonces yo seguí despacio también con las manos en alto, y al voltear la escalera vi un grupo de como de 15 soldados que me estaban apuntando todos, apuntándome a mí, y les temblaban las manos de lado a lado. Entonces, pero me dejaron pasar, y había otro recodo, y entonces también pasé ese recodo, y había otro grupo de soldados también apuntándome en la misma forma, y luego me cogió un oficial y me tiró contra la pared, y arrimado a la pared, pues llegué a la parte donde estaban ya los militares. Más tarde me llevaron a la Casa del Florero, fuera del Palacio de Justicia, y ahí me mostraron una cantidad de álbumes con fotografías para que yo identificara a los que estaban arriba como guerrilleros. Fotos de guerrilleros. Yo en realidad no identifiqué a ninguno. Pero entonces les suplicaba yo que por favor suspendieran la Operación Rastrillo, que no era cierta la noticia. Él cuenta que no lo dejaron volver porque le dijeron que era peligroso volver a meterse al Palacio de Justicia. Sin embargo, yo me pregunto, ¿pero peligroso por qué si ya sabían quién era Arciniegas? Que era el que llevaba un mensaje de los señores que estábamos allí adentro como rehenes. Bueno, él no volvió. Ustedes se pueden imaginar cuando ya nos dimos cuenta que él ya no volvía, eso fue espantoso. Ahí sí, en realidad, llegamos a la conclusión de que ya no nos quedaba ni otro camino distinto al de encomendarnos a Dios. Ya han pasado 24 horas desde la irrupción de los guerrilleros en el Palacio de Justicia.
el ejército está cada vez más cerca del último reducto guerrillero que tiene en su poder 60 rehenes. El comentario de Almarales es que la salida de Arciniegas no había servido para nada, porque lo que había ocurrido es que el ejército había logrado localizar en dónde estábamos. Y en realidad, de verdad, parece que afinaron la puntería, porque el ejército comenzó a atacar ya muy directamente el sitio donde nosotros nos encontrábamos. Yo creo que esto ya se resuelve en muy corto tiempo, eso esperamos. ¿Cuántos guerrilleros se calcula que tienen adentro? Yo no creo que haya 10. ¿Y de magistrados? No tenemos una información cierta sobre los magistrados. Resultaba inminente un golpe de mano del ejército. Ello vino de que el ejército copó el piso superior, comenzó a botar por las escaleras granadas de fragmentación, que parece que las botaban para que en el vestíbulo del baño en que estuvimos nosotros acabaran con todo, pero en ningún momento se vio que esas actitudes amainaran porque supieran que había rehenes. No, lo que realmente ocurrió es que el ataque del ejército aumentó, fue cada vez más eficiente y puso en últimas al grupo del M-19 que estaba con nosotros en condiciones en que era inminente la entrada del ejército en el último golpe de mano final. Entrada del ejército que, entre otras cosas, yo suponía que de haber ocurrido, pues nos hubieran matado a todos. Cada momento fue peor y poco a poco condujeron a terminar con el grupo del M-19 que quedaba ahí. Por ejemplo, yo no volví a ver a algunos de los que salieron primero a combatir el ejército, a mantenerlo alejado. Parece que los mataron. En ese momento se le acabaron las municiones al M-19. Y ahí en ese momento un cambio de actitud del M-19 que fue intrigante. En una primera actitud como de desespero, resolvieron, como quien dice, vender cara a su vida a la entrada del ejército y se colocaron inicialmente los heridos del M-19 con una ametralladora que tenían enfrente de la puerta por donde podría entrar el ejército. Y después, de golpe, repentinamente cambiaron de idea y resolvieron que los magistrados de la corte nos hiciéramos enfrente de ellos y ellos a su turno se hicieron sobre la pared del baño contigua a la puerta de entrada. Allá se reunieron todos, llamaron a las mujeres que estaban mezcladas entre entre todos nosotros para que se hicieran junto con ellos y crearon un grupo todo el grupo de guerrilleros quedó allí y pidieron que los magistrados de la corte, recuerdo yo, nos hiciéramos enfrente de ellos. Yo interpreté ese cambio de actitud de una manera para mí muy clara, que es que la última cosa que iban a hacer antes de vender cara a su vida era cobrar la vida de los rehenes. Y en ese momento hubo una serie de disparos tremendos. Yo recibí un impacto de medio lado. Sentí un quemón tremendo. Y la idea que eran los guerrilleros los que disparaban hizo que, primero, el disparo me tumbó.
Yo caí en el suelo, pero me estuve quieto, absolutamente quieto. Yo pensé, alcancé a pensar dentro de la incertidumbre que es que uno no sabe qué se siente al estar herido de un balazo, como me ocurrió a mí, que si me movía nos remataban. La gente que estaba le pedía al Marales que no nos disparara, que nos dejara salir. Y Almarales inicialmente negó la posibilidad de salida, pero después repentinamente dijo: salgan las mujeres. Y acabando de decir eso, repentinamente dijo: salgan los heridos. Logré levantarme, salir cogido de la pared y salir por la puerta del baño a las escaleras. Y Almarales dijo: los que quedamos nos morimos todos. Almarales quedó dentro del baño del tercer piso. A eso de las 3 de la tarde terminaron las acciones. Entramos entonces los comandantes, el general Arias citó a los comandantes allí y ordenó una revisión del edificio. De modo que se cumplió esa tarea y al final formé la escuela de caballería en la Plaza de Bolívar y le di parte al general Arias Cabrales. General Arias Cabrales recibió parte. Fue un momento muy emocionante. De ahí en adelante los momentos fueron muy emocionantes. Durante el desplazamiento de la Plaza de Bolívar hasta el Cantón Norte, hasta la calle 106, el pueblo bogotano se botó sobre las calles. Yo había participado en muchos desfiles del 20 de julio, pero este era un desfile espontáneo, en el cual la gente salía a las calles con pañuelos blancos al paso de las tropas. Hubo un movimiento espontáneo de la gente que salió a batir pañuelos blancos, a avivar al ejército y a solidarizarse con él. De manera que en ese momento fue una situación positiva también para el ejército. 13 magistrados, 23 funcionarios y empleados del Palacio, 11 miembros de la Fuerza Pública, 35 guerrilleros y 30 cadáveres no identificados son los muertos del Holocausto del Palacio de Justicia. Además, 12 desaparecidos cuyo paradero después de 20 años sigue siendo un misterio. Estos hechos tienen que ser investigados, porque el gobierno quiere que todo se clarifique, que no haya sobre esto leyendas ni versiones infundadas, sino que se le dé a conocer a la sociedad colombiana qué fue lo que realmente ocurrió en el interior del Palacio de Justicia. Yo tuve la esperanza de que la investigación iba a aclarar absolutamente todo e iba a establecer responsabilidades. Y desde luego nada de eso ocurrió, a pesar de que en las conclusiones los magistrados de ese tribunal especial que se creó para que adelantara esa investigación dijeron que lo que ellos habían hecho debía ser proseguido por la justicia ordinaria. Efectivamente se le pidió a distintos jueces de instrucción que continuaran esa investigación, pues yo creo que tampoco esas otras investigaciones complementarias de la primera arrojaron un resultado satisfactorio. Desde el punto de vista penal, si la responsabilidad ya penal y criminal de los actores en el conflicto, los guerrilleros del M-19 fueron amnistiados por el Congreso de Colombia años después, cuando este grupo guerrillero quiso reintegrarse a la sociedad civil, a la política, a la democracia. En ese momento se produjo una ley que amnistió, perdonó a todos los guerrilleros del M-19 por los actos que han cometido en el desarrollo de sus acciones guerrilleras, incluidas las del Palacio de Justicia. Hay condenas y hay destituciones, por ejemplo, en generales como el general Arias, que es la persona que realiza el comando y el operativo dentro del Palacio de Justicia. Él es destituido por la Procuraduría General de la Nación años después. Tuvimos que vivir sometidos durante más de 10 años a unos procesos de carácter penal, de carácter administrativo y de carácter de diferentes motivos y de carácter disciplinario para tener sanciones
en las cuales pues simplemente se era alguien más dentro del grupo, porque por encima del comandante de la brigada estaban el comandante del ejército, el comandante general de las fuerzas militares, el ministro de Defensa Nacional y desde luego el presidente de la República, que como él mismo lo manifestó al terminar esta jornada luctuosa el 7 de noviembre en la televisión, él asumió la responsabilidad y de una manera explícita manifestó que en todo momento había mantenido el control y no como se ha querido presentar de que hubo un golpe de Estado temporal en el cual las fuerzas militares asumieron el control y tomaron las decisiones. Esa inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República, que para bien o para mal suyo estuvo tomando personalmente las decisiones, dando personalmente las órdenes respectivas, teniendo el control absoluto de la situación, de manera que lo que se hizo para encontrar una salida dentro de la ley fue por cuenta suya, por cuenta del presidente de la República. Toda la cúpula del M-19 que ordenó esta cruenta toma del Palacio de Justicia, los integrantes de esa cúpula murieron asesinados posteriormente. La organización guerrillera como tal fue beneficiaria de una amnistía por parte del Estado. El general Jesús Armando Arias Cabrales, único alto mando responsable o responsabilizado de esta operación de retoma que había sido destituido, logró que el año pasado el Consejo de Estado anulara esa destitución. Y el expresidente Belisario Betancur, comandante supremo de las fuerzas militares para ese momento y quien asumió la responsabilidad de todas las órdenes, dijo a la justicia administrativa hace algunos años que su verdad sobre los hechos estaría escrita en un libro que solo sería publicado después de su muerte. Carlos Medellín, muchas gracias por aceptar ver con nosotros este documento que sabemos lo que significa para usted y ¿Qué le produce en este momento? ¿Qué le representa? Bueno, la misma impresión, la misma tristeza, la misma angustia de hace 20 años, quizás con un poco más de distancia y de esperanza en la medida en que se han visto, sobre todo este año, se han visto cosas importantes como la creación de la Comisión de la Verdad en la Corte Suprema y la reacción de las nuevas generaciones, los jóvenes sobre todo, que están reclamando la verdad histórica. Hay trabajos importantes, hay un movimiento ya de muchachos que creo que ni habían nacido en esa época o eran muy pequeños, lo cual quiere decir que el clamor de las familias durante los últimos 20 años de que se conozca la verdad por el bien del país empieza a tener resultado y empieza a tener eco. Doctor Gustavo Petro, imagino que usted también debe tener sentimientos encontrados. Yo le preguntaría, ¿usted se arrepiente o cree que el M-19 se arrepiente de haber hecho esa toma del Palacio de Justicia 20 años después? Indudablemente. Yo le he pedido a todos los compañeros del M-19 que colaboren al máximo, 100% con la Comisión de la Verdad. Y le he pedido a la Corte Suprema de Justicia que configura la Comisión de la Verdad que la evaluación final tenga consecuencias penales. Porque no es solamente la verdad histórica, yo creo que debe haber justicia. Verdad y justicia son sustanciales para superar la crisis que está viviendo Colombia desde hace décadas y que no termina. He mirado el documental y tengo algunas apreciaciones porque yo me he dedicado en los últimos 2 años quizás, a partir del documental mismo, a investigar con mis propios instrumentos verdades. El documental falla en 3 aspectos. El primero, provocado por mí mismo, nunca hubo armas antitanques. Nunca las pudo comprar el M-19. El Ricardo Franco, que era otra guerrilla, las vendió a tan alto precio que no teníamos el dinero para eso. El segundo error fundamental es el tema de Andrés Almarales.
Andrés Almarales es el último reducto, quizás la única acción cuerda dentro del Palacio de Justicia por parte de los combatientes que se toma, es la que toma Andrés Almarales y nunca ha sido reconocido. En ese momento en donde ya llega el final, quedan las últimas municiones y coloca a los magistrados de pie y a las mujeres a un lado, hay un estallido porque Plazas Vega ha logrado tumbar paredes interiores y apuntar contra una pared del baño. Desde afuera es una pared externa del baño, la artillería, y dispara. Se produce el primer boquete, allí hay una confusión. Mueren en virtud de los disparos y hay quienes dicen que empiezan a rafaguear de afuera hacia adentro del baño. Pero cesa un momento esos disparos y es el último momento racional en donde hay testigos de Andrés. Andrés se le tiran unas secretarias que están allí encima, lo arañan, le gritan asesino 3 veces. Él está muy confuso, se retira a un rincón y piensa 5 minutos. Y la decisión que toma es liberar los rehenes. Las mujeres primero. La secretaria que lo ha aruñado y le ha gritado asesino, le pide que venga con ella, que venga con las mujeres y para salvarle la vida a él y a los guerrilleros. Y ese acto de esa mujer, que no sé quién es, esa persona, me parece que expresa lo mejor de nuestro pueblo y lo mejor de la mujer, porque ante el agresor, porque es para ella el agresor, indudablemente trata de protegerlo. Esos guerrilleros que quedaron allí, después de que salen todos los rehenes, que son los sobrevivientes realmente de la toma, fueron ejecutados todos extrajudicialmente y fuera de combate, incluido Andrés Almarales. Sí. Y hay otro tema, Darío, que es el tema de los expedientes, de la quema del palacio. Siempre se ha argumentado en la historia oficial que se construyó después, que sigue siendo la verdad de un sector de la sociedad, que no es la verdad mía, ni es la verdad judicial, que intencionalmente quemaron el palacio para quemar los expedientes del narcotráfico. Eso fue lo que dijo Plazas. Y acabo de descubrir, escudriñando el proceso judicial, una prueba de que eso no fue así. No se quemó ningún expediente en el palacio. El archivo del palacio estaba en el sótano y allí había un funcionario de 21 años de antigüedad cuidándolo, el encargado del archivo, que declaró en el 86 bajo gravedad de juramento. Él quedó encerrado durante todas las horas de la toma y solo fue liberado ya cuando el palacio había sido recuperado por el ejército. Y aquí atestigua que ni un solo expediente depositado en el archivo, que era la totalidad, dice, el archivo se salvó en su totalidad. Ahorita lo está destruyendo el agua, pero yo he hablado con todo el mundo y no han hecho nada. No hubo, el que haya quemado el palacio, si es que hubo una intención, que yo creo que no la hubo de ninguno de los combatientes, ni el ejército, ni de la guerrilla, no hubo una intención de quemar los archivos. La tesis básica de que el narcotráfico estuvo detrás porque se iban a quemar los expedientes es falsa. Ningún expediente se quemó. Gustavo Petro, yo quiero ponernos un poco en el contexto histórico. Hace 20 años Gustavo Petro pertenecía a la M-19, estaba preso en una cárcel colombiana. Carlos Medellín estaba fuera de Colombia en ese momento, mientras su padre moría dentro del Palacio de Justicia. Hoy aquí los dos están juntos. Reiteramos que con la ausencia lamentable y nunca explicada ni justificada del coronel Plazas, quien se había comprometido a estar con nosotros. Carlos Medellín, ¿quiere replicar esto? Sí, es que lo que está diciendo el doctor Petro no es exacto. Mejor dicho, sí estaba el archivo en el sótano, pero al archivo iban los expedientes de archivo, los para archivo. Los expedientes, independientemente de que aquí vayamos a definir si entraron a quemar o no los expedientes y cuáles, los expedientes del tratado de extradición, los expedientes vigentes, los que estaban vivos estaban en los despachos de cada uno de los magistrados y únicamente cuando ya terminaba el proceso se ordenaba su archivo e iba al sótano. De manera que los expedientes penales, civiles
y constitucionales se encontraban o en las secretarías de Palacio, primer piso, o en los despachos de los magistrados. Ahí le hago una precisión, y eso cualquier persona que haya entrado al Palacio y que haya trabajado en el Palacio de Justicia lo puede verificar. Bueno, le impresiona que después de ver esas imágenes y todo lo que ocurrió, no haya habido una sola persona que haya pagado un día de cárcel. Pues esto es como un monumento a la impunidad. Usted, como exministro y una persona que ha seguido el proceso de cerca, ¿qué opina de eso? Digamos, del grado de impunidad que hay alrededor de este episodio. Bueno, aquí lo que sucede es que los actores principales de la toma y del holocausto están vigentes aún en Colombia políticamente, y eso ha dificultado las investigaciones y ha dificultado una verdadera justicia. Eso sumado a la decisión que se toma de recibir al M-19 en la vida civil, la amnistía, el indulto, que después de ese momento en el que se decía eso toca, porque es importante, porque es conveniente, a nivel de fuerzas militares y a nivel de los miembros del gobierno de entonces decían, bueno, pero entonces, ¿cómo? Si no hay investigaciones ni condenas para el M-19, ¿por qué va a haber investigaciones y condenas para nosotros? Eso dificultó el tema. Pero, miren, hoy en día Antonio Navarro es candidato presidencial, pues en ese momento no era parte de la cúpula del M-19, no participó activamente, pero hoy es candidato presidencial. El doctor Gustavo Petro tampoco tuvo que ver, pero ahora de una u otra manera trata de explicar muchas cosas inexplicables, doctor Petro, y a usted le va a costar mucho trabajo eso, porque el concepto mismo de lo que era la toma del Palacio de Justicia, entrar, asesinar a los vigilantes del parqueadero, al administrador del edificio, subir, tomar rehenes a los magistrados, ahí se ven las grabaciones. Los magistrados están muy nerviosos porque los tienen apuntados con una ametralladora, a los magistrados que no estaban totalmente indefensos. Eso no tiene explicación. Y desde el punto de vista del gobierno, pues miren, Jaime Castro, ministro de Gobierno, quien hace un año dijo que todo lo que se había hecho bien, y que si las cosas volvieran a suceder, volvía a hacer lo mismo, después de que el Estado está condenado, y está condenado por el exceso en el operativo militar. Pero él está vigente políticamente, hablan los medios de comunicación, es un personaje de la vida nacional. Entonces, eso dificulta el tema. Noemí Sanín censuró la prensa en ese momento, es precandidata presidencial. Horacio Serpa, presidente de la Comisión de Acusaciones, que definió en ese momento que no había responsabilidad del presidente Betancur. Comisión de Acusaciones donde estaba el señor Ortega, quien hacía parte de la lista de Pablo Escobar. En fin, todas esas personas que de una u otra manera participan hoy en la vida activa y política de Colombia, y eso dificulta muchísimo que se haya podido avanzar en las investigaciones, porque se pisa un callo, se toca aquí una sensibilidad y hace que no se haya progresado en esas investigaciones. Gustavo Petro, ¿sí es explicable? El tema de la impunidad hay que medirlo en los dos lados del combate. Del lado del Estado no hay ningún condenado ni procesado. Del lado del M-19 el balance es otro. Los 35 combatientes del M-19 que entran al Palacio mueren todos, solo se escapa una que ha muerto del corazón. 34 muertos. De ellos, según nuestras investigaciones, 14 ejecutados extrajudicialmente. Es decir, su castigo no es legal, es la muerte, es una pena de muerte extrajudicial. Del mando central, que no entra al Palacio, pero que podríamos decir es responsable de la toma, de alguna manera toma la decisión. Iván Marín Ospina es asesinado unos meses antes, en agosto. Gustavo Arias Londoño es asesinado fuera de combate, después de ser capturado en la zona cafetera. Álvaro Fayat es asesinado fuera de combate aquí cerca, en el barrio Quinta Paredes, el comandante general del M-19. Carlos Pizarro
después del proceso de paz, es asesinado por el DAS conjuntamente con Carlos Castaño. Y el único que queda vivo es Antonio Navarro, que se recuperaba en ese entonces de un intento de asesinato. Es decir, si usted mira las biografías individuales de los que de manera directa tuvieron algún tipo de responsabilidad en el M-19 sobre la toma del Palacio, están muertos, los ejecutaron la mayoría. Es una pena de muerte que el Estado provocó contra estas personas, así que la impunidad, Gustavo Petro, es relativa. Yo le digo, si alguna de estas nuevas generaciones de las que habla Carlos Medellín, que se están aproximando ahora al tema, escucharan los relatos así, podrían pensar que el M-19 logró transformar su condición de victimario a víctima. La forma como luego fue recuperado el Palacio de Justicia parecería y pondría al M en esa condición cuando el M-19 entró con armas, y no supongo que solamente para asustar, es decir, entró, como lo dice usted en el documental, ya claro, corrigiéndole las armas antitanque, pero entró con un armamento importante para enfrentar una acción militar. Mira, el error del M-19 está no en el tema de los antitanques, no es un problema técnico-militar, el problema del M-19 está en la política. Pero, perdón, Gustavo, pero le pregunto, ¿el M-19 ha logrado convertir esa condición de victimario a víctima? Y no sé si ustedes como víctimas directas, Carlos Medellín, han sentido eso. ¿Ustedes ven al M-19 también como unas víctimas de una acción del Estado? No, lo que pasa es que hay que aclarar, pues hay que ponerlo en contexto. Por supuesto que los responsables de la toma del Palacio de Justicia, de las muertes iniciales de las personas que estaban en el parqueadero, de la toma de rehenes, del maltrato, de los ultrajes que recibieron los magistrados indefensos, por supuesto que son los guerrilleros del M-19. Se equivocaron, no se equivocaron, hubo un error estratégico, lo que usted quiera, pero la responsabilidad de la toma de la Corte Suprema de Justicia, de la muerte de las iniciales de las personas y la toma de rehenes, es el M-19, son los guerrilleros del M-19, que además yo he dicho que coincidencialmente llegaron el día y a la hora en que la Sala Constitucional estaba debatiendo el Tratado de Extradición. Y últimamente han salido muchos documentos que hablan de la relación del narcotráfico de Pablo Escobar y el M-19, relación de amistad que tenía con Iván Marino Espina y que nadie ha negado. Al fin y al cabo, pues al margen de la ley, por fuera de la ley, estaban todos en ese momento. Y otra cosa, por supuesto, es el holocausto final y el operativo que inicia el ejército, el operativo Los Tanques del coronel Plazas, ausente hoy acá. Coronel Plazas, que entra en un carro blindado a la Corte Suprema de Justicia a disparar los tanques contra personas inocentes, defendiendo la democracia en palabras de él. Yo, después de tantos años, he pensado que el asiento vacío de Plazas hoy es muy simbólico. Él lo que es un gran cobarde, una persona que entra en un carro blindado, rompe una puerta, porque eso así cualquiera defiende la democracia. Esa reacción, más el operativo de la policía al cuarto piso, porque aquí falta otro asiento vacío también, que es el del general Delgado Mayarino, que goza de impunidad, y es el del operativo del cuarto piso, donde nosotros pensamos que murieron los magistrados, la mayoría de los magistrados y parte de los guerrilleros, ahí, los del cuarto piso. Usted está tocando un tema que en el video es pues, muy sintomático, y es la relación poder civil-poder militar, y donde realmente el hijo del magistrado Reyes plantea que se han dado unas órdenes que no se cumplen, que acude a los medios de comunicación para que la tropa sepa que se dieron unas órdenes de cese al fuego que nunca supuestamente llega a la tropa, y se insinúa que realmente, digamos, hay un poder militar que asume el control y que el poder civil da unas instrucciones que no llegan. Usted, digamos, después de haber visto esto y haberlo estudiado, ¿cree que hubo una especie de golpe de Estado temporal o...? Pues, ayer precisamente en una reunión que hubo en los tribunales, el exministro de Justicia, Parejo, volvía a insistir en que en el Consejo de Ministros de entonces se había informado de la posibilidad de realizar el operativo del cuarto piso para rescatar a los magistrados, y que él, como ministro de Justicia, no había estado de acuerdo, es decir, el Poder Civil no había estado de acuerdo, por el peligro y el riesgo que podían correr los magistrados
que estaban en ese lugar. Y él mismo lo ha dicho, desde entonces salió aquí en el video y lo repite a todo momento, que después vinieron los altos oficiales a decir que ya habían hecho el operativo del cuarto piso. Y él se molesta incluso, y quedan las actas. Hay 3 actas del Consejo de Ministros de ese día, 2 existen, una desapareció, en la cual el propio ministro Parejo dice, pero si aquí se dio la orden de que no hicieran eso. Entonces, ese tipo de órdenes en esos conflictos, en el conflicto propiamente dicho, en el calor del conflicto, sí parece ser que entonces, no lo sé ahora, pero sí entonces es claro que el mando del operativo lo tenía por un lado el ejército, por otro lado la policía, y como que les iban contando al presidente y a los ministros, y es el gran pecado del presidente Betancur, que después de que pasan 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas en que no se resuelve nada, es donde el Poder Civil ha debido retomar el control del tema, que fue lo que finalmente no sucedió. Estamos pendientes de una intervención de Gustavo Petro. Sí, es que, a ver, yo tengo que una responsabilidad, yo quiero darle la cara a esto, no como plazas, o como gente del M19 que quisiera huir del debate, del tema, de ocultar la verdad. Invitamos también a Antonio Navarro y no asistió, estaba en la campaña política, ¿no? Pero precisamente usted tiene que reconocer, digamos, que tenemos una versión diferente a la suya. Y nuestra investigación dice cosas diferentes. Por ejemplo, uno de los comandantes guerrilleros de la toma se llama José Elvencio Ruiz. Él fue secuestrado por Pablo Escobar, torturado durante una semana por Pablo Escobar cuando asesinaban 200 militantes del M19 en Antioquia. José Elvencio Ruiz entra a ese palacio no para hacerle un favor a su torturador. José Elvencio Ruiz salvó su vida porque no habló, y Pablo Escobar, estando presente, torturándolo, porque era el caso de la señora Marta Nieves Ochoa, torturándolo, tuvo que reconocer en tanta valentía en ese señor, José Elvencio Ruiz, que lo amarró en costales y se lo entregó al ejército, cosa que nosotros no lo leímos, pero que significaba que la mafia tenía relaciones con el ejército. Segundo hecho que me parece importante declarar, usted habla del M19 como víctima y como victimario. Mira la paradoja de la historia. El M19 entra al Palacio de Justicia como víctima y como victimario. Por 2 razones como víctima. Una, pública. Ellos entran allí porque han hecho un acuerdo de paz con el presidente Belisario, tienen una zona de distensión, hoy podríamos decirlo con claridad, han concentrado su fuerza militar, respetan, empiezan a llenar las plazas, a formar un partido político, y empieza el ejército y muchos sectores, Alejandro, entre otros el Tiempo, a conspirar contra ese proceso de paz, al punto que hay una batalla, un bombardeo, piensan que van a acabar con el M19 en 48 horas, y hay una batalla de 2 meses con 17.000 morterazos del ejército en el sitio de Yarumales. Eso lo hace en cierta forma víctima, está tratando de responder a una violación de un acuerdo de paz. Ese es el motivo central de la toma, pero hay un segundo elemento que no se conoce. Y es que 2 horas antes de empezar la toma, Carlos, el señor Zamudio, comandante de las fuerzas militares, se notifica de un proceso penal. La Corte Suprema, la Sala Penal de la Corte Suprema lo está acusando por torturas contra la doctora López Roldán, militante del M19, hija de un parlamentario. ¿Qué dice ese proceso? Que a la señora la cogieron los militares en la época de Turbay. ¿Qué es eso? Esa parte de la historia hay que contarlo. En la época de Turbay, por destruir al M19, detuvieron más de 10.000 personas que pasaban a la tortura. Yo fui uno de esos torturados. A la tortura, personas que eran y no del M19. ¿Y esos procesos penales a dónde fueron a parar? Fueron a parar a la justicia penal militar en un primer intento de impunidad, y después los mismos profesores míos de la Universidad Externado, con los cuales salí a pelear contra el Estatuto de Seguridad de Turbay, Gaona, Reyes Echandía y otros, lograron pasar los procesos a la justicia civil, y en ese momento ya eran los magistrados. Se iniciaba lo que el M19 desconoció, se iniciaba un proceso de juzgamiento de la cúpula militar por torturas contra el M19. El palacio quemado y sobre todo los magistrados muertos cerró el episodio. El mayor beneficiario
No fue el narcotráfico, porque el narcotráfico necesitaba a los magistrados vivos para que se cayera el tratado de extradición, que era lo que pretendían. No fue el M-19, indudablemente, que quedó separado del pueblo, que se equivocó en una cosa fundamental. Lo que teníamos que hacer en 1984 fue lo que hicimos en el 89. Dejar las armas y transformar el diálogo nacional en la constituyente. La Constitución del 91 tenía que ser la Constitución del 84. ¿Cuál era el pecado para la oligarquía, para sus medios de comunicación, de que hiciéramos lo que hicimos en el 91 en el 84? Había que matar. Pero fíjate que lo que sí fueron gananciosos son los ausentes. Ningún miembro de la cúpula, en 1800 expedientes por tortura de la época de Turbay, muchos de esos torturados del M-19, fue procesado. ¿Dónde están esos expedientes? Gustavo, pero digamos, más allá un poquito de ese tipo de relaciones, ¿usted cómo ve que la sociedad 20 años después, o en el transcurso de estos 20 años, ha asumido este episodio, este cruento episodio, frente al M-19 y sus máximos exponentes, varios de ellos, digamos, en la vida política nacional? ¿Usted cree que la sociedad ha perdonado este episodio? ¿Usted lo interpreta como un perdón o como una herida abierta? No, peor que aún, es difícil de peor sanar? aún, estamos cometiendo el mismo error. Todos, la sociedad colombiana. Mira, el Palacio de Justicia inaugura 1000 palacios de justicia más. Allí muere una escuela democrática de la justicia, una escuela galanista, entre otras, tallerista. Allí muere en cierta forma la posibilidad de justicia en Colombia. A partir de allí, a la fecha, lo que ha venido sucediendo es un incremento paulatino del poder de las mafias sobre el Estado, paulatino y cada vez más grande. Lo que ha habido a partir de allí es el incremento de la impunidad al máximo, de forma atroz. Y lo que ha habido a partir de allí es una cadena de muertes, de palacios de justicia, que arranca, porque esa es la fecha inicial, con 4000 asesinatos sobre la Unión Patriótica, 30.000 líderes populares, sindicales, campesinos, de todo tipo, en el periodo han sido asesinados y no hay un solo preso. No hay ningún proceso para subsanar lo que yo llamo un gran palacio de justicia. Incluso el intento del M-19 en el 89, que es la Constitución del 91, por construir un proyecto democrático en el país, hoy está en veremos, hoy está a punto de ser destruido de nuevo, y me parece que podríamos sintetizar un poco estos años que han pasado con que hay que revivir la frase de Reyes Echandía, el mayor homenaje: les solicito cesen el fuego. Si algo necesita la sociedad colombiana hoy mismo, si pudiéramos aprender de ese episodio, es que deberíamos hacerle caso a la frase de Reyes Echandía: cesen el fuego para dialogar. Yo quisiera transmitir, voy a tomar esa pregunta de Alejandro para preguntárselo a un familiar de una de las víctimas del Palacio de Justicia. ¿La sociedad, las víctimas, las familias, sí pueden perdonar esto? Lo que pasa es que para perdonar hay que partir de la base de la certeza sobre qué se va a perdonar. Porque uno no puede perdonar con un cheque en blanco. Perdonemos del Palacio de Justicia. ¿Perdonemos qué? Y hay que entrar a contestar unas preguntas que aún no han sido contestadas. Y por eso la Comisión de la Verdad creada por la Corte es tan importante. Preguntas muy claves para poder uno entrar al siguiente paso, y es: ¿qué es lo que vamos a perdonar? Gustavo Petro, para nadie es un secreto, está en campaña política, legítima, quiere volver al Congreso de Colombia. Tiene que sentarse aquí a hablar de un tema en el cual no participó como comandante del M-19 y tratar de darle alguna explicación histórica a algo que para nosotros, la toma del M-19 a un edificio sin vigilancia y tomar rehenes a personas civiles, inocentes, es una actitud, Gustavo, una actitud esquizofrénica, es una actitud asesina y es una actitud cobarde. Eso fue lo que pasó ahí. Esa es la toma del Palacio de Justicia. La retoma del Palacio de Justicia y el holocausto
pues es aún peor, porque aún recuerdo las imágenes en medicina legal con todos los cadáveres de los magistrados y de los funcionarios y de los guerrilleros, porque las familiares de los magistrados compartían y estuvieron en la calle muchas horas con los familiares de los guerrilleros, a ver a quién entregaban primero. Eso en cuanto a la retoma, pero en cuanto a la toma misma, es algo que para nosotros, repito, fue un acto imperdonable, a pesar de que años después, en aras de la paz y en aras de la reconciliación, se nos dice hay que perdonar, hay que amnistiar al M-19, como efectivamente sucedió. Yo me he encontrado en muchísimos foros, como el de hoy, con Gustavo Petro, con Antonio Navarro, y hemos compartido, hablamos, como ministro lo hice muchas veces, pero para el Palacio de Justicia y para los hechos como sucedieron, pues la impunidad, independientemente de cómo murieron los comandantes adentro, afuera, etcétera, pues para nosotros la verdad es imperdonable. Doctor Medellín, usted habla de la creación de la Comisión de la Verdad por parte de la Corte, que va a estar integrada por 3 expresidentes de la Corte, y donde es fundamental saber realmente qué pasó para, como dice usted, empezar a perdonar desde las víctimas y desde la sociedad. Pero, ¿por qué no se ha podido lograr saber la verdad y qué tiene que hacer esta nueva comisión para esclarecer lo que ha sido tan difícil a lo largo de los años, a pesar de comisiones de investigación, a pesar de versiones sobre la historia, de libros que siguen saliendo y sigue habiendo unos interrogantes que, como si uno tratara de meter el dedo y es tan difícil, ¿no? Un episodio que tan traumático para la sociedad colombiana, que 20 años después sigamos diciendo, pero ¿qué fue lo que realmente pasó? Es pues algo... Es muy difícil, entre otras cosas porque como son diferentes investigaciones, la penal, la disciplinaria, la civil, hechas en escenarios distintos y por funcionarios distintos, poder articular todo esto ha sido muy complicado. Yo creo que la labor de la comisión básicamente es tomar lo que está y tratar de unirlo y darle alguna coherencia, porque así hay muchas cosas que existen. Para nosotros, después de 20 años de estar estudiando y repasando y mirando las imágenes, y nos envían incluso documentos, etcétera, para nosotros es muy claro qué fue lo que sucedió en el Palacio de Justicia, cómo murieron los magistrados del 4º piso. Para el país no. Pero es que nosotros hemos tenido que ver, a nosotros nos ha tocado examinar las diferentes investigaciones que se han dado en el Consejo de Estado, en la Procuraduría, en la Justicia Penal Militar, en el Tribunal Especial, pero todo ha estado desilvanado. No ha habido ninguna instancia porque no existe la instancia que logre hilvanar todo y poder sacar una gran conclusión. Yo creo que ese es el gran reto de esta Comisión de la Verdad, que independientemente, pues ahora Gustavo Petro habla de que pueda tener responsabilidades penales, independientemente de que tenga o no tenga responsabilidades penales, que legalmente no las puede tener, sí pueda unir todas esas investigaciones y poder como colocar en orden las conclusiones para que el país pueda entender mejor lo que sucedió. Aquí hemos tenido diferentes conclusiones en diferentes años, en diferentes épocas, durante estos 20 años, y la gente pues... Esto, por ejemplo, que decían ahora de que Belisario escribió la verdad en un libro y que dijo que dio la orden de que se publicara después de muerto, nosotros lo sabemos hace 11 años. Nosotros, mi familia y los familiares de los magistrados lo sabemos hace 11 años, porque eso lo dijo dentro de las investigaciones del Consejo de Estado, pero el país no. El país como que se sorprendió en estos días. ¿Cuándo fue que dijo eso él? Y así muchísimas cosas que ya están en los expedientes, en las investigaciones, pero que el país no lo sabe porque no ha habido una comisión o un organismo que pueda como poner en orden todas esas conclusiones. Sí, Gustavo, te voy a comentar algo, ya estamos concluyendo. Veo, Carlos, le entiendo muy bien su posición y la respeto, yo no puedo criticarlo, pero sí puedo tratar de mostrar otros aspectos muy diferentes. Lo que hemos vivido en esas décadas, digamos, con el M-19 es una realidad histórica que hay que descubrir. ¿Qué es lo que se intenta ocultar? ¿Por qué intentan ocultar una verdad? Porque son unas verdades simples. El M-19 se armó porque se armó. No podemos decir que entonces actuara como partido político, no, se armó. Era una organización subversiva, se arma
porque le han robado las elecciones, en primer lugar. En segundo lugar, porque en el intento de destruirla, los torturan a todos. En tercer lugar, esa virulencia del Estado por asesinarlos, ni la FARC ha tenido tantos asesinatos en su cúpula como el M-19. El M-19 prácticamente fue extinguido. ¿Por qué? Porque lo único que propuso, y esa es la simpleza, pero también la gravedad del asunto, lo único que propuso fue construir un país democrático. Eso fue todo, un país democrático. ¿Qué era el proceso de paz con Belisario? Era la petición de llegar a un acuerdo para construir un país democrático. ¿Y cuál es la petición que se hace dentro del Palacio de Justicia? Quizás esos cobardes, lo que estaban planteando dentro del Palacio de Justicia no era más, sino intentar también pedir un acuerdo para construir un país democrático. Bueno, yo creo, intentamos en el 91, Gustavo, que ¿fue un error, ¿fue un error al fin o no? No, claro que es un error. Ahora me confundí, porque cuál? Sí, Antonio Navarro lo ha dicho, y usted también lo ha dicho, déjame terminar, el Palacio de Carlos. Justicia fue un gran error, pero ahora parece que no fue un gran error, sino que había que hacer lo que se hizo. Esos muchachos cobardes, mira, ¿por qué es que tú tienes esta actitud? Partido Liberal y el Partido Conservador son corresponsables de la muerte de 300.000 personas a mediados del siglo XX. ¿Te hago yo a ti responsable de eso, a ti o a ti por ser liberal o conservador? No vamos, sin embargo, Gustavo, nunca el Partido Liberal ni el Conservador han examinado de frente a la sociedad por qué llegaron en ese momento a ese tipo de decisiones y acciones. No hay una autocrítica histórica. Nosotros sí queremos hacerla. ¿Dónde estuvo nuestra equivocación? En que en el Congreso de los Robles, prohibido por Belisario Betancur, en medio del proceso de paz, la decisión del M-19 no fue haber adoptado las armas como instrumento para defenderse de la traición de Belisario, sino haber hecho lo del 89, haber movido la población para exigir una constituyente que hiciera el país democrático. Gustavo, yo creo que estamos volviendo y reiterando sobre el tema de por qué se hizo y si debió haberse hecho o no debió haberse hecho. Yo creo que esto nos debe llevar a por qué durante 20 años no se ha podido establecer una verdad. Y lo que Carlos Medellín notaba al comienzo es, sí, hay nuevas generaciones trabajando en el tema. Este libro, Holocausto en el Silencio, lo escriben Adriana Echeverri y Ana María Hansen, dos periodistas de 28 años, es decir, tenían 8 años cuando la toma del Palacio de Justicia. Aquí estamos presentes personas que de alguna manera no estuvimos tan involucrados. Carlos estaba por fuera, Gustavo Petro estaba preso. Quienes participaron directamente no vinieron. Y hay un silencio total del presidente Betancur a partir de ese momento, de los generales que el propio general Cabrales menciona, que fueron sus superiores, de los ministros, que todavía, como dice Carlos Medellín, están vivos, sí, están activos. Hay una cosa para precisar y para tener en cuenta. Hace un año, en el Congreso, el ministro de Gobierno de entonces, Jaime Castro, dijo que lo que el gobierno había realizado lo había hecho bien y que si volvía a suceder, volvían a tomar las mismas decisiones. Eso es impactante y es increíble en la medida en que el Estado hoy está condenado por el exceso en el operativo militar donde murieron los magistrados y los guerrilleros. Está condenado y tuvo que pagar cientos de millones de pesos a los familiares de todas las víctimas del Palacio de Justicia. Desde acá, en este programa, yo quiero aprovechar para preguntarle al Procurador General de la Nación si ya iniciaron las acciones de repetición que la Constitución y la ley ordena contra el presidente Betancur, contra sus ministros, incluido Jaime Castro, contra el coronel Plazas Vega. La Constitución dice claramente que cuando el Estado es condenado, se debe iniciar la acción de repetición y hasta ahora no se ha iniciado. Yo quería decir eso claramente. Bueno, vamos con unas acotaciones finales. Alejandro, ¿quiere? Sí, no, yo creo que este debate en torno a la verdad que debe emerger detrás del episodio del Palacio de Justicia no puede ser más oportuno en un país que está de caras a un proceso y a una comisión de la verdad frente al fenómeno de los paramilitares, donde tenemos que empezar a aprender de los errores del pasado, a aprender a ser autocríticos. En este episodio creo que hay muchas lecciones como sociedad, como poder, como gobierno, como medios de comunicación, como líderes políticos, y donde tenemos que cosechar lo que ha sucedido para ver cómo construimos un futuro que no cometamos los mismos errores en lo largo de los años.
y que lo que se venga ahorita con el fenómeno de los paramilitares, con la nueva comisión de la justicia y reparación, aprenda de las lecciones del Holocausto del Palacio de Justicia. Yo creo que esa construcción de la verdad tiene que hacerse de una manera espontánea. Creo que este tipo de debates ayudan, creo que la publicación de estos libros son un aporte importante, pero lo importante es ya encarar el futuro, entender el pasado y pues hacerlo con la frente en alto. Y creo que en este episodio, como bien lo está notando el doctor Carlos Medellín, no ha sido así. Ha habido mucha cobardía, mucha confusión, mucha manipulación, y nos damos cuenta que eso lo único que hace es empantanar la construcción de un país distinto y más democrático. Gustavo, su conclusión brevemente. Yo pienso que hay que ir al pasado e indagar hasta el máximo posible la verdad. Eso a mí me parece indispensable si es que queremos mirar el futuro. Mirar el futuro sin el pasado es volver a repetir la historia. El pasado y la verdad absoluta, con justicia. Yo creo que la Comisión de Verdad de la Corte Suprema puede juzgar, si se mira esto desde la perspectiva de delitos de lesa humanidad. Puede juzgar. Y yo creo que todo hombre o mujer que fue del M-19 debe afrontar esa necesidad indispensable que para mirar a la sociedad debe conocerse toda la verdad y debe haber justicia. Pero otro elemento que me parece fundamental es que todos los sectores de la sociedad de aquel entonces, que hoy están acá, deben hacer un examen autocrítico. ¿Cómo fue el papel de la prensa? ¿Cómo fue el papel de la sociedad misma? El papel del ejército. El ejército nunca ha hecho un examen autocrítico de lo que hizo. Nosotros lo hemos intentado, el ejército no. Y una frase que de todas maneras me parece que tiene toda su contundencia para el día de hoy. Les solicito cesen el fuego para dialogar. Bueno, Gustavo Petro, muchas gracias. A Carlos Medellín, de verdad, gracias por aceptar estar aquí frente a frente, reviviendo estos episodios dolorosos en este documental que hemos visto hoy. Alejandro, también gracias por acompañarnos en esta alianza nuevamente. Y a todos ustedes también, muchas gracias por estar con nosotros. Nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.